Dice Cristo nuestro Señor en el Evangelio de hoy: el que pierda su vida por mí la encontrará. Y eso creo que debemos tomarlo como una invitación para responder a esta pregunta. ¿Qué quiere decir perder la vida por Cristo? ¿Qué es eso de perder la vida por Cristo? Tal vez el ejemplo más visible sería el de los mártires. Claramente los mártires perdieron la vida en el sentido de que fueron sacrificados. Usted piense, por ejemplo, en aquellos mártires jesuitas, Pablo Miki y sus compañeros, que celebrábamos no hace mucho, el 6 de febrero, y un día antes, el 5 de febrero, recordábamos a Santa Águeda, y el 25 de enero recordábamos a San Pablo, que también fue mártir, y así hay muchos mártires, y es evidente que los mártires han perdido su vida por Cristo. Pero el martirio es una gracia muy singular y no todo el mundo recibe esa misma gracia, ese mismo regalo. Entonces podemos preguntarnos, para nosotros católicos de a pie, ¿qué significa esto de perder la vida por Cristo? ¿Qué quiere decir perder la vida? Si una persona, por ejemplo, es madre de familia y está pues amando a su esposo, educando, criando a sus hijos, tal vez tiene su trabajo, tal vez tiene un emprendimiento y está en eso y lleva su vida cristiana y va a la Santa Misa y hace oraciones y uno dice, pero ¿dónde está perdiendo la vida esta persona? ¿O de qué manera podría esa persona, entre comillas, perder la vida? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues esa pregunta yo creo que la podemos responder si cambiamos un poquito la perspectiva y pensamos en cuáles son las propuestas del mundo. Ahí es donde está la clave. ¿Cuáles son las propuestas del mundo? Porque las propuestas del mundo suelen ser muy atractivas. Piensa, por ejemplo, en que hoy por hoy un jovencito de 14, 15, 16 años ya ha tenido que conocer propuestas homosexuales, propuestas de droga, propuestas de licor, propuestas de prostitución. Son muchísimas las propuestas. Y en otro plano, seguramente ese muchacho o una chica de la misma edad también ha conocido la propuesta del ateísmo, renuncia a Dios, también ha conocido la propuesta de las sectas protestantes, aquí te damos prosperidad y aquí no molestamos tanto con eso de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, o también ha encontrado las propuestas de los horóscopos y entonces la persona pues ya conoce todo este mundo esotérico. O sea, hay muchísimas propuestas. El mundo tiene tantas propuestas, por no hablar de la propuesta de la sensualidad, del consumismo, de la pornografía, de una vida vana y superficial. Y ahí es donde uno empieza a entender qué es lo que significa lo de perder la vida por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque resulta que cuando llegan estas propuestas, esas propuestas se suelen considerar como gozar la vida, vivir la vida. Y entonces esa chica que ha tenido toda clase de experiencias amorosas, afectivas, sexuales, con hombres, con mujeres, y ha conocido y explorado su cuerpo, y ha disfrutado todo tipo de sustancias, y ya sabe lo que es una borrachera, y ya sabe lo que son 10, 20 tipos de droga, se supone que ella es la que goza la vida. Pues entonces, ahí es donde entra el lenguaje de Cristo. Si vivir así, entregándose a los placeres y codicias de este mundo, si eso es gozar la vida, y eso no te lo va a permitir Cristo, y no es lo que Cristo quiere para ti, entonces da la impresión de que la persona que no está ni buscando todas estas cosas que he dicho, de codicias y de envidias y de sensualidad y de soberbia, la persona que no se deja llevar por toda esa corriente, aparentemente está perdiendo la vida. Estás perdiendo tu juventud, o sea, no sabes lo que es una borrachera. Estás perdiendo tu juventud, no sabes lo que es amanecer en una orgía. Estás perdiendo tu juventud, no sabes qué significa utilizar las drogas. Entonces, para el mundo, vivir y gozar la vida es todo eso.
Eso es lo que significa para el mundo gozar la vida. Entonces la respuesta de Cristo es, si eso es vivir y si eso es gozar la vida, pues entonces yo te invito a que pierdas la vida. Esa vida falsa que te ofrece el mundo, esa vida falsa llena simplemente de sensualidad y de codicia, de superficialidad y consumismo, esa vida, piérdela. Eso que te ofrece el mundo, piérdelo. No tomes ese camino. Te van a considerar un perdedor. Te van a hacer la L de loser y te van a decir que tú eres un perdedor y que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Pues entonces, si así te van a llamar, dice Cristo, entonces yo te propongo, vuélvete un perdedor. Si eso es ser perdedor, entonces vuélvete un perdedor. Que a la hora de la verdad, y la hora de la verdad es la hora del juicio, y es la hora de la muerte, y es la hora de la eternidad, a la hora de la verdad vas a descubrir que eres un ganador. Y que todos esos que estaban ganando la vida, jugando con su cuerpo y el cuerpo de los demás, probando todo tipo de sustancias, entregándose a los vicios, llenándose de codicia, viviendo en medio de la superficialidad y el gasto, todos esos que parecían estar ganando la vida, en realidad la estaban perdiendo. El que pierda su vida por mí la encontrará. El que pierda su vida por mí la encontrará. Entonces las palabras de Cristo resuenan con una gran profundidad. ¿Cuál es la clave de todo esto? Entender que el mundo tiene sus propuestas y que sus propuestas, en la inmensa mayoría de las veces, son trampas. Y si tú no caes en esas trampas, te van a llamar perdedor. No temas que te llamen perdedor. No temas que te digan que estás perdiendo la vida. No lo temas. Sigue el camino de Jesús. Empezaste bien la cuaresma. Sigue el camino de Jesús. Dios te bendice.